Hay silencios que pesan más que el estruendo de 1000 tormentas. Silencios que se esconden bajo la tierra esperando ser descubiertos por manos temblorosas y asombradas. Silencios que no pertenecen al presente ni al pasado cercano. Silencios que nacieron cuando el hombre aún no se llamaba hombre y el mundo era joven y temblaba bajo pasos gigantescos. La historia oficial nos habla de evolución lineal de un sendero claro desde los primeros homínidos hasta nosotros. Nos dice que sabemos quiénes somos y de dónde venimos. Pero los huesos no siempre obedecen a los libros. Los huesos guardan secretos que incomodan. A veces se levantan desde el polvo para recordarnos que nuestra memoria colectiva está incompleta. Existen 13 esqueletos que desafían la historia aceptada. 13 cuerpos que no encajan en la línea del tiempo humano. 13 restos que se alzan como columnas contra la certeza del mundo académico. Fueron hallados en cuevas, en montañas, en islas y en valles donde nadie esperaba que la tierra hablara con tanta fuerza. Cada uno cuenta un relato. Cada uno abre una herida en el muro de la historia oficial. Juntos forman una procesión de sombras que caminan detrás de nosotros recordándonos que no estamos tan seguros de nuestro origen como creemos. Imagina a los primeros descubridores. Un obrero, un campesino, un minero. El golpe de la pala contra algo duro bajo la tierra. El asombro al ver no piedra sino hueso. Hueso desproporcionado. Un fémur del tamaño de un brazo entero. Un cráneo con la mandíbula capaz de engullir una cabeza. El miedo mezclado con fascinación. El murmullo que corre entre los aldeanos. Los rumores que trepan por las calles hasta llegar a oídos de autoridades y eruditos. Y después el silencio. Un silencio impuesto como una manta pesada que lo cubre todo. ¿Por qué desaparecen tantos de estos restos? ¿Por qué tantas veces los huesos se esfuman en almacenes oscuros, en colecciones privadas, en cajas sin nombre? ¿Será simple descuido o existe una mano invisible que decide que debe recordar la humanidad y que debe olvidar? Este libro de huesos comienza en Francia. Se extiende hacia Nevada. Cruza mares hasta California. Viaja por Ecuador, Grecia, Rusia, Irlanda. Y sigue hasta los rincones más remotos de la Tierra. Son 13 historias pero en realidad son una sola. La historia de un pasado borrado y un futuro que no quiere que lo recordemos. Hoy levantaremos esa manta. Hoy llamaremos a cada esqueleto por su nombre. Hoy entraremos en la procesión de los gigantes que rompieron la historia. El año era 1890. En un campo cercano a Castelnau en Francia los obreros trabajaban bajo el sol. La tierra seca se abría con cada golpe de pala. No buscaban tesoros ni misterios, solo querían limpiar un terreno para nuevas construcciones. Pero la tierra guardaba un secreto más poderoso que cualquier edificio que pudiera levantarse encima. Un obrero golpeó algo duro. Se agachó creyendo que había dado contra roca, pero no era piedra, era hueso. Un hueso tan descomunal que por un instante pensó que se trataba de un animal desconocido. Cuando llamó a los demás y levantaron la pieza, la confusión fue aún mayor. Era un fémur humano pero del tamaño de un tronco. El hallazgo detuvo la obra. Pronto llegaron médicos, arqueólogos y curiosos. La prensa local se hizo eco de la noticia. Los especialistas observaron los restos con incredulidad. Había también fragmentos de tibias y húmeros. Todos correspondían a un ser humano pero de dimensiones colosales. Si las proporciones eran correctas, aquel individuo habría medido más de 3,5 metros. Un gigante caminando en la tierra de Francia. Imagina la escena. Los científicos con sus trajes de época inclinados sobre la mesa de estudio. Sus reglas midiendo hueso por hueso. El asombro reflejado en los bigotes y en los ojos serios. El murmullo entre ellos creciendo como fuego. Era posible que la historia de David y Goliat no fuese simple mito. Podía ser que los gigantes de la Biblia y de las leyendas griegas hubiesen caminado realmente sobre el mundo. El esqueleto fue examinado. Se registró en actas científicas. El doctor Lapouge describió los huesos y confirmó su carácter humano. Los periódicos hablaron del hallazgo como un misterio. Y después, el silencio. El esqueleto desapareció. No quedó rastro de él en museos ni en colecciones. Solo los registros escritos permanecieron como un eco lejano, un eco que nadie quiso amplificar. El gigante de Castelnau se esfumó igual que tantos otros, como si el destino de los huesos colosales fuese siempre desvanecerse en la sombra, pero el recuerdo quedó en el pueblo. Ancianos murmuraban que aquellos eran los restos de los titanes, los hijos caídos de los dioses que habían sido castigados por caminar entre los hombres. Para otros era prueba de que existieron razas anteriores a la nuestra. Seres más grandes, más fuertes que desaparecieron dejando apenas esqueletos enterrados como semillas del pasado. Lo cierto es que el gigante de Castelnau rompió la historia con su sola presencia.
una presencia que los libros intentaron silenciar. Pero los huesos no se olvidan. Siguen gritando desde la tierra. Siguen recordándonos que lo imposible camina más cerca de lo que creemos. En el corazón del desierto de Nevada se abre una cueva silenciosa, una caverna oscura llamada Lovelock. Hoy parece un lugar vacío apenas visitado por exploradores y curiosos. Pero hace más de un siglo esa cueva se convirtió en escenario de uno de los misterios más inquietantes de la arqueología norteamericana. Todo comenzó con mineros que buscaban guano de murciélago. El guano servía como fertilizante y se pagaba bien. Los hombres entraron en la cueva con picos y lámparas. No buscaban historia, buscaban dinero. Pero la tierra les regaló algo distinto. Mientras excavaban comenzaron a encontrar objetos extraños. Sandalias tejidas tan enormes que ningún hombre común podría calzarlas. Canastas enormes trenzadas con una destreza desconocida. Puntas de flechas y herramientas que parecían hechas para manos gigantes. Al principio rieron pensando que era simple exageración. Pero entonces hallaron huesos. Los restos estaban carbonizados como si un incendio antiguo hubiese devorado a los dueños de aquel refugio. Los mineros no comprendieron lo que tenían frente a ellos, pero los ancianos de la tribu Paiute sí. Los Paiute recordaban una historia que se transmitía de generación en generación. Había un tiempo en que la tierra estaba dominada por gigantes de cabellos rojos, seres crueles que cazaban hombres y mujeres y devoraban su carne. Los Paiute lucharon contra ellos durante años hasta que por fin lograron encerrarlos en esa cueva. Encendieron fuego en la entrada y dejaron que las llamas los consumieran. Lo que los mineros encontraron eran los huesos de aquellos gigantes malditos. Los restos confirmaban las leyendas. Se habló de esqueletos de más de 3 metros de altura, de cráneos desproporcionados, de mechones de cabellos rojizos que aún permanecían adheridos a los huesos carbonizados. La noticia llegó a oídos de arqueólogos y coleccionistas. Algunos restos fueron enviados a museos, otros quedaron en manos privadas. Poco a poco las piezas desaparecieron. Lo que debería haberse convertido en una revelación mundial quedó reducido a rumores y notas amarillentas en periódicos antiguos. Imagina por un momento la escena final de aquellos gigantes, encerrados en la oscuridad de la cueva, el humo llenando sus pulmones, el fuego avanzando por las paredes, sus gritos resonando entre las piedras mientras los guerreros Paiute mantenían la entrada cerrada. Esa fue la tumba ardiente de una raza que no debía haber existido. Hoy Lovelock es solo una caverna silenciosa, pero quienes entran aseguran que aún se siente un peso extraño en el aire, un eco de pasos gigantes que nunca se apagó, una memoria grabada en la roca de lo que allí ocurrió. Los gigantes de la cueva Lovelock son una de las pruebas más perturbadoras de que los mitos de los pueblos antiguos quizás no eran simples cuentos, tal vez eran crónicas de guerras entre hombres y gigantes, guerras que la tierra ocultó bajo capas de polvo y ceniza, hasta que la pala de un minero las trajo de vuelta. Capítulo 4. Los esqueletos de la isla Catalina. Frente a la costa de California duerme la isla Catalina. Hoy es un destino turístico, pero a inicios del siglo XX fue escenario de un hallazgo imposible. Exploradores y arqueólogos desenterraron cientos de esqueletos de antiguos pobladores. Muchos eran de tamaño común, pero entre ellos aparecieron huesos de dimensiones colosales. Algunos alcanzaban los 3 metros de altura. Los periódicos locales publicaron la noticia con titulares sensacionalistas. El público acudía con asombro, pero el tiempo se encargó de silenciar la historia. Los restos fueron enviados a museos de Los Ángeles, guardados en bóvedas inaccesibles. Con el paso de los años los esqueletos gigantes se desvanecieron de los registros, como si alguien hubiese decidido que no debían ser vistos. Hoy Catalina guarda bajo su suelo los susurros de aquellos gigantes que una vez caminaron junto al mar. Capítulo 5. El monstruo de Ecuador. En un valle verde de Ecuador un campesino arando su tierra golpeó con su herramienta un objeto duro. No era piedra, era hueso. Los fragmentos eran tan enormes que al unirlos formaban un cráneo gigantesco. La mandíbula era tan amplia que parecía diseñada para devorar cabezas humanas enteras. Los aldeanos murmuraban que aquello no era humano sino divino. Hablaron de los hijos de los dioses que habían descendido de los cielos. Pronto llegaron académicos y autoridades, pero lo que pudo haber sido un descubrimiento mundial terminó sumido en el silencio. Los huesos se esfumaron en colecciones ocultas. El monstruo de Ecuador quedó en la memoria de los pobladores como un recordatorio de que el pasado era mucho más extraño de lo que se nos enseña. Capítulo 6. El esqueleto de la cueva Alepótripa. En Grecia se abre la cueva llamada Alepótripa. Allí arqueólogos hallaron restos humanos de miles de años de antigüedad.
Entre ellos había uno que destacaba por su tamaño y robustez. Más alto, más fuerte, más viejo que los demás. Las leyendas griegas hablaban de titanes y semidioses que caminaron entre los hombres. Ese esqueleto parecía confirmarlo, pero igual que en tantos otros casos fue guardado bajo llave en almacenes de museo, olvidado para el público. Un gigante que se esconde en la penumbra de la arqueología. Capítulo 7. El gigante ruso de Borjomi. En las montañas de Georgia cerca de Borjomi aldeanos hallaron huesos colosales. El esqueleto medía casi 4 metros. Estaba enterrado bajo capas de tierra más antiguas que cualquier registro escrito. Los mitos de la región hablaban de seres de fuego y de luz que descendieron de los cielos. Algunos decían que este era uno de ellos, pero al poco tiempo llegaron autoridades militares soviéticas. Se llevaron los huesos en secreto. Nunca más se supo de ellos. El gigante de Borjomi desapareció como si el mismo Estado hubiese decidido borrarlo de la memoria. Capítulo 8. El gigante irlandés de Antrim. En Irlanda, en el condado de Antrim, obreros de una cantera encontraron un esqueleto colosal en el siglo XIX. Medía más de 3 metros y medio. El hallazgo causó sensación. Fue exhibido en Dublín. Multitudes acudieron a verlo. Las leyendas irlandesas hablaban de los fomorianos, una raza de gigantes oscuros que lucharon contra los primeros pueblos de Irlanda. El esqueleto parecía confirmar aquellas historias, pero después desapareció. Ni museo ni colección lo conserva. El gigante de Antrim se esfumó entre las sombras del tiempo. Capítulo 9. El misterio de la Patagonia. En el fin del mundo, en las tierras australes de la Patagonia, viajeros europeos del siglo XVII y XVIII reportaron haber visto gigantes. Exploradores españoles e ingleses narraban que los nativos eran mucho más altos que cualquier europeo. Se hablaba de hombres de hasta 3 metros caminando por las costas. Los relatos fueron ridiculizados, pero en excavaciones posteriores se encontraron huesos de tamaño extraordinario. Algunos cronistas afirmaban que eran restos de aquellos gigantes patagónicos, aunque los registros arqueológicos oficiales nunca lo admitieron. La Patagonia guarda en su silencio helado la memoria de aquellos colosos. Capítulo 10. El enigma de Malta. En el corazón del Mediterráneo se encuentra Malta. Allí bajo tierra se halla el hipogeo de Al-Saflieni y un templo y necrópolis subterránea. Cuando fue explorado aparecieron cientos de esqueletos, entre ellos algunos de proporciones anormales con cráneos alargados y cuerpos gigantescos. Los informes iniciales hablaban de seres que parecían más antiguos que la propia isla. Después los restos desaparecieron misteriosamente de los museos malteses. Hoy solo quedan fotografías borrosas y testimonios de los arqueólogos que estuvieron allí. El enigma de Malta continúa siendo uno de los grandes silencios de la arqueología europea. Capítulo 11. El guardián del desierto de Arabia. En las arenas infinitas de Arabia Saudita, exploradores occidentales narraron haber encontrado huesos gigantescos expuestos por tormentas de arena. Fotografías antiguas circulaban mostrando esqueletos de tamaños imposibles. Algunos decían que pertenecían a los Nefilim, los descendientes de ángeles caídos mencionados en antiguos textos sagrados. Las imágenes desaparecieron rápidamente. Las autoridades negaron el hallazgo, pero en los pueblos beduinos se siguen contando historias de gigantes enterrados bajo las dunas, guardianes de un pasado que nunca se quiso revelar. Capítulo 12. Los gigantes de China. En regiones remotas de China, arqueólogos locales hallaron esqueletos de tamaño descomunal. Los informes hablaban de cuerpos que superaban los 2,5 metros y en algunos casos los 3. La noticia circuló en periódicos regionales, pero pronto desapareció de los registros. En la tradición china se habla de gigantes que ayudaron a modelar montañas y ríos. Esos esqueletos pudieron ser la confirmación material de esas leyendas. Sin embargo, permanecen ocultos lejos de la mirada del mundo. Capítulo 13. Los huesos de África. África es madre de la humanidad, pero también es guardiana de misterios más antiguos que la memoria. En varias regiones se han encontrado huesos humanos de dimensiones gigantescas, algunos atribuidos a linajes perdidos, otros a razas desconocidas. Los ancianos de distintas tribus hablan de titanes que caminaron junto a los hombres, que enseñaron artes y secretos antes de desaparecer. Los huesos encontrados parecen dar testimonio de que aquellas historias no eran simples mitos sino recuerdos de un pasado real. Capítulo 14. El silencio de los museos. Todos estos hallazgos tienen un patrón inquietante. Se descubren huesos gigantescos. La noticia llega a la prensa. El asombro recorre al público. Y luego, el silencio. Los restos se guardan en sótanos de museos.
se pierden en colecciones privadas, o simplemente desaparecen sin explicación. El silencio de los museos es tan fuerte como el grito de los huesos. Una fuerza invisible decide que puede saber la humanidad y que debe permanecer enterrado. Ese silencio es tan misterioso como los propios gigantes. Capítulo 15. Conclusión. 13 esqueletos que rompen la historia. 13 esqueletos. 13 cuerpos imposibles. 13 voces que surgen de la tierra para desafiar nuestra memoria. Están en Francia, en Nevada, en California, en Ecuador, en Grecia, en Rusia, en Irlanda, en la Patagonia, en Malta, en Arabia, en China, en África. No son simples huesos. Son grietas en el muro de la historia oficial. Cada uno nos recuerda que el mundo que creemos conocer es apenas una sombra de algo más grande. Quizás eran titanes. Quizás eran los hijos de dioses. Quizás eran razas humanas olvidadas. Lo cierto es que existieron. Sus huesos lo gritan desde la tierra, y aunque los museos callen y las autoridades oculten, ellos siguen allí, esperando que alguien los escuche. Al final la historia humana no está escrita en los libros, está escrita en huesos enterrados, y algunos de esos huesos son demasiado grandes para ser ignorados.